muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes con los presentes en este canal de Zoom y con la gente también conectada en Facebook Live. Les quiero dar la más cordial bienvenida a estas primeras jornadas de tecnologías de información que la Pontificia Universidad Católica, conjuntamente con la Facultad de Ingeniería, está ofertando a la sociedad ecuatoriana. Bienvenidos todos. En el marco de las maestrías virtuales que la Facultad de Ingeniería oferta a la sociedad, entre estas la maestría en Biología Computacional, la maestría en Sistemas de Información con mención en Ciencia de Datos, la maestría en Tecnologías de Información con mención en Gestión y Administración de Tecnologías de Información, les doy la más cordial bienvenida a este conjunto de charlas que en estas primeras jornadas tecnológicas la Pontificia Universidad Católica y la Facultad de Ingeniería ha preparado para nuestra sociedad ecuatoriana. Bienvenidos a esta primera charla con tema el genoma humano. ¿Sí? Nuestros panelistas el día de hoy. Sí, tenemos a la ingeniera Yadira Estefanía Salguero Salas, es ingeniera en agroindustria, es magíster en ciencias químicas, ¿sí? Y se desempeña como docente investigadora en la Escuela Politécnica Nacional. También nos acompaña Manuel Alejandro Cova, es químico farmacéutico y se desempeña como asistente de investigación del Instituto de Investigación en Zoonosis, ¿sí? De la Universidad Central del Ecuador. También está con nosotros Gabriela Inés Méndez Silva, es ingeniera en biotecnología, magíster en microbiología y se desempeña como docente investigadora de la Universidad Politécnica Salesiana. Está con nosotros también Tania Magali Recalde Chiluisa, es ingeniera en sistemas y computación, magíster en sistemas informáticos gerencial y es docente investigadora universitaria. Sí, también está con nosotros César Augusto Novoa Terán, es ingeniero en computación, magíster en telecomunicaciones y es docente de computación de la Universidad de Guayaquil. Bienvenidos, señores profesionales, magísters y señores panelistas. Adelante, entonces les doy la bienvenida y arranquemos con esta primera charla. Listo. Buenas tardes con todos los presentes. Por favor, me indican si pueden visualizar la presentación. Sí, está muy clara. Adelante. Perfecto. Entonces, el contenido de la siguiente presentación es una breve introducción, definición del genoma humano, estrategias de secuenciación, historia del proyecto del genoma humano, aplicaciones de la genómica en el ámbito de la salud e implicaciones éticas, legales y sociales. Bueno, pues a modo de introducción les puedo comentar que todos los organismos vivos estamos compuestos por células y la información genética está contenida en el ADN o ácido desóxido ribonucleico. El ADN es el componente principal de los cromosomas y una célula humana contiene 46 cromosomas, o lo que es lo mismo, 23 pares de cromosomas. De cada par, uno proviene de la madre, uno proviene del padre, y se dice que estos cromosomas son homólogos. Si nos enfocamos en la estructura de la molécula del ADN, podemos ver que es una molécula bicatenaria, es decir, que tiene dos hebras en forma de hélice. Esta estructura fue descubierta por Watson y Crick en 1953. Si visualizamos una sola de las hebras, podemos darnos cuenta que está construida por un conjunto de nucleótidos. Un nucleótido está conformado por un grupo fosfato, un azúcar, que en este caso es la desoxirribosa, y una base nitrogenada, que puede ser la guanina, citosina, adenina o timina. Las dos hebras se juntan debido a la complementariedad de las bases. La guanina se junta con la citosina y la adenina con la timina. Entonces, si por ejemplo tenemos una secuencia de ADN como la que se muestra en color azul, no, pues la secuencia complementaria sería la que se muestra en naranja. Siempre la timina se junta con una adenina, la guanina con una citosina. Y esto es especialmente importante debido a que nos permite la replicación del ADN. ¿En qué consiste la replicación? Separamos las dos hebras y cada una de las hebras nos va a servir de molde para construir, por medio de enzimas,
otra doble hélice. Entonces, de una doble hélice podemos obtener 2 dobles hélices. Y una vez replicado el ADN, se puede dividir equitativamente en 2 diferentes células, que serían 2 células hijas. Cada una de estas células va a contener los 46 cromosomas y se dice que cada una es de tipo diploide. Existe otro proceso de división celular que es conocido como meiosis, en el cual la información genética es proporcionada solo la mitad, es decir, 23 cromosomas. Este proceso se conoce como meiosis. Entonces, en los gametos, como son el espermatozoide o el óvulo, existe únicamente 23 cromosomas. Y estos 23 cromosomas contienen aproximadamente 3.000 millones de bases. Entonces, ¿qué quiere decir cuando se habla de secuenciación del genoma? La secuenciación del genoma no es más que determinar experimentalmente el ordenamiento preciso de estos aproximadamente 3.000 millones de bases. Y entonces, ¿qué es el genoma humano? Bueno, pues para esto debemos conocer la definición de genoma. El genoma es el conjunto de todo el ADN de una célula de una especie y los genes que ésta contiene. Entonces, básicamente el genoma humano es el conjunto de todo el ADN de una célula de un ser humano. Ahora, es importante mencionar que no solo el ADN está dentro del núcleo, sino también dentro de las mitocondrias. Entonces, tanto el ADN nuclear como el ADN mitocondrial son parte del genoma. Ahora, es importante definir también lo que es un gen, porque muchas referencias bibliográficas indican que el genoma es el conjunto de genes, y esto no es del todo correcto, porque en el ADN no solo hay genes, sino que los genes están separados por las llamadas regiones intergénicas, y estas representan el 70% del genoma, mientras que los genes únicamente representan el 30% del genoma. Entonces, ¿qué es un gen? Un gen es el segmento de ADN capaz de ser transcripto, es decir, copiado a una molécula de ARN con igual secuencia que el gen. Entonces, este es otro de los conceptos que un poco están errados en otras referencias bibliográficas, pues muchas referencias indican que un gen simplemente es el segmento de ADN que contiene la información para producir proteínas, y eso no es del todo correcto, porque como podemos notar, un gen es un segmento que se transcribe o que es copiado a una molécula de ARN, y no todos los ARN contienen la información para la síntesis de proteínas, sino que podemos tener ARNs de tipo no codificantes, como son el ARN ribosomal, el ARN de transferencia, el ARN pequeño nuclear o el microARN. Este conjunto de ARN se conocen como ARNs no codificantes y son también funcionales. El ARN, que es de tipo codificante, que nos va a permitir la síntesis de proteínas, es el ARN mensajero. Y ese es el que está involucrado, bueno, pues en el dogma central de la biología molecular, que no es más que el flujo de información genética desde el ADN hacia la proteína. Desde el ADN vamos a pasar al ARN por medio de un proceso denominado como transcripción, y del ARN hacia proteínas por medio del proceso de traducción. ¿Sí? Entonces, cada gen que contiene esta información para codificar proteínas también se divide en 2 regiones, que son los exones y los intrones. Los exones son los que pasan al ARN mensajero maduro, ¿sí? Y constituyen únicamente el 1.5% del genoma. Entonces, ya con estas bases podemos continuar con la presentación. Les dejo con mi compañero Manuel. Bueno, para continuar con la presentación, ayúdame, Yadira, por favor, cambiando a la siguiente diapositiva. Vamos a comenzar hablando un poco sobre las estrategias de secuenciación. Las estrategias de secuenciación, y de hecho el tema de la secuenciación es muy importante debido a que nos permite determinar en cualquier tipo de muestra la secuencia de nucleótidos que tiene la cadena de ADN. Entonces, el objetivo principal de la secuenciación es determinar el orden de las bases dentro de una muestra de DNA. Este es un análisis que permite de una forma mucho más detallada conocer la estructura de esta molécula
del ADN para identificar muchas variantes dentro del material genético. Existen muchas tecnologías o plataformas que nos permiten llevar a cabo esta secuenciación. La primera de ellas surgió en el año de 1975 con la secuenciación de Sanger, la cual posteriormente fue realizada unas modificaciones y se basa en una técnica de nucleótidos de terminación de cadena, donde se utilizan didesoxinucleótidos con terminadores fluorescentes que se van añadiendo paulatinamente a cada una de las cadenas. Estos DDNTPs se van incorporando de manera aleatoria para generar fragmentos de diferentes tamaños, como lo podemos ver en la imagen de la derecha. Y estos fragmentos pasan a través de un capilar, donde al final son detectados a través de un detector de señal de fluorescencia para ir identificando esa fluorescencia y por lo tanto ir determinando el orden de las bases de la cadena de ADN. La tecnología nos permite realizar lecturas entre 600 a 1 kilobase, entre 600 a 1000 pares de bases, siempre teniendo en cuenta que los inicios y los extremos de las lecturas suelen tener un poco de ruido en la secuencia y por lo tanto se debe considerar el tamaño del fragmento cuando se quiere hacer uso de esa tecnología. La siguiente estrategia de la que vamos a hablar es la secuenciación de Illumina. Esta pertenece a una de las tecnologías o secuenciación de próxima generación, o también se lo conoce como secuenciación de alto rendimiento. Es una técnica que se basa en secuenciación por síntesis, que permite leer fragmentos mucho más cortos, aproximadamente entre 300 a 600 pares de bases, con un tipo de lecturas muy particular denominado pair-end, lecturas pareadas por ambos extremos, tanto en sentido forward como en sentido reverse. Al igual que la tecnología de Sanger, se utilizan terminadores o nucleótidos reversibles fluorescentes, y la tecnología de Illumina se caracteriza mucho por ser una de las más predominantes o la que está dominando el mercado actual en secuenciación, ya que presenta una tasa muy baja de error de casi el 1% o 1 en cada 1000 bases. Y ese proceso ocurre en una celda de flujo. Es muy importante también porque a través de esta tecnología se puede secuenciar el RNA, se pueden secuenciar únicamente el exoma de todo el genoma. Entonces nos permite tener un poco más de aplicaciones dentro de los análisis que uno requiere hacer. A continuación tenemos un pequeño video, el cual nos muestra cómo es la estrategia que se sigue para la secuenciación de Illumina. Dentro de las tecnologías de secuenciación siempre se requiere la preparación de las muestras o la preparación de las librerías, donde se parte de una cadena de ADN de doble hélice. Se deben añadir adaptadores a los extremos de la secuencia. Previamente, el ADN es fragmentado al azar para generar fragmentos pequeños que van a ser leídos por el equipo. La imagen que pueden ver en el video corresponde a una celda de flujo, que es donde tiene lugar la secuenciación, en donde existen unos pequeños adaptadores que permiten unirse a la librería que nosotros hemos preparado a partir de nuestra muestra. Estos adaptadores, después de que se unen, se realiza un proceso de amplificación por PCR y se empiezan a generar clústeres o fragmentos que se agrupan dentro de la celda de flujo, que posteriormente son leídos por un equipo para determinar la fluorescencia y por lo tanto la secuencia de la muestra. La siguiente estrategia de la que vamos a conversar es la secuenciación de PacBio. Esta también pertenece a la secuenciación de última generación y estas tecnologías permiten realizar lecturas mucho más largas de hasta 30 a 200.000 pares de bases, y es una secuenciación de moléculas en tiempo real que también ocurre en una pequeña celda, en donde se caracteriza por detectar pulsos
que se generan con la adición de cada nucleótido, que de igual manera son marcados con fluoróforos. Como les mencionaba anteriormente, estas tecnologías requieren preparar la muestra previamente y en este caso se requiere un adaptador inicial para generar un ADN de doble cadena de forma circular que va a ser leído por una ADN polimerasa y de este modo se irá detectando los cambios en los pulsos con cada adición de nucleótidos. A continuación tenemos otra de las tecnologías más utilizadas actualmente, que es la secuenciación de Oxford Nanopore. También es una secuenciación basada en tiempo real. Permite realizar lecturas mucho más largas de hasta 2 millones de pares de bases. Y la tecnología o la metodología en la que se realiza esta técnica es detectar cambios en la intensidad de corriente con la adición de cada nucleótido igual marcado con un fluoróforo a medida que van atravesando una proteína embebida dentro de una membrana de un polímero. De este modo se va detectando la secuencia de ADN y particularmente esta tecnología tiene equipos que son portables como el Mini Ion, que es la imagen que se puede observar en la parte superior derecha, que permite la secuenciación de muestras en el campo, en el trabajo de campo, de una manera mucho más rápida para el análisis de datos. Finalmente, para concluir, se tienen otras estrategias de secuenciación que han sido o han caído en desuso. Entre ellas está la pirosecuenciación, que permite las lecturas de fragmentos de hasta 700 pares de bases y se basa en una técnica de amplificación a través de una emulsión de PCR, detectando el grupo pirofosfato que se libera al añadir cada nucleótido. La secuenciación de Ion Torrent, que también permite lecturas largas y esta detecta los cambios del pH cuando se libera iones de hidrógeno al medio, a la solución, al incorporar cada nucleótido en la cadena. Y la secuenciación Solid, que es una secuenciación basada en ligación, en la cual utiliza enzimas ligasas para detectar igualmente las señales de fluorescencia a través de los nucleótidos marcados. Buenas tardes. Bueno, para continuar un poco con la temática, previamente nos han comentado acerca de lo que es el genoma humano. Para entender un poco más lo que es el genoma humano, se desarrolló lo que es el proyecto del genoma humano. Y para ello se requiere una serie de tecnologías que se fueron descubriendo a lo largo de los años. Inicialmente les voy a ir comentando un poco los descubrimientos más importantes que contribuyeron justamente a desarrollar este proyecto del genoma humano. Un primer aporte importante fue el de Gregor Mendel, quien explica lo que es la herencia genética, recordando que se refiere al proceso de transmisión de características físicas y biológicas de padres a hijos. También más adelante, Oswald Avery, Colin McCarthy estudian lo que se refiere a la estructura del material genético y ya lo asocian al ADN como el material que está relacionado con la herencia. También se estudia lo que se conoce como el código genético, que básicamente es el conjunto de reglas que van a definir cómo se traduce una secuencia de nucleótidos en el ARN, que estaría relacionado con lo comentado previamente acerca del dogma de la biología molecular. Más adelante, Cohen y Boyer desarrollaron la tecnología del ADN recombinante. ¿A qué se refiere el ADN recombinante? Son moléculas de ADN que se forman mediante métodos de laboratorio que tienen como objetivo recombinar o unir material genético de diferentes organismos con el objetivo normalmente de dar nuevas características a un individuo o un organismo. Luego tenemos la contribución de Frederick Sanger y Walter Gilbert, quienes desarrollaron los métodos de secuenciación que previamente les habían comentado cómo funcionan. Vale resaltar aquí que el proyecto del genoma humano se basó inicialmente y principalmente en la secuenciación de Sanger. El objetivo de la secuenciación es descifrar la secuencia del material genético, en este caso del material genético del ser humano. Con estas tecnologías de secuenciación nació la necesidad de recopilar toda esa información de la secuenciación en una biblioteca. Es lo que nosotros conocemos como una base de datos.
Y una de las más importantes es GenBank, en el cual ustedes pueden encontrar información acerca de las secuencias de ARN mensajero, regiones codificantes, no codificantes, ADN genómico, ARN ribosómico, entre otros. Con el desarrollo de la secuenciación, comenzó a aparecer o darse diferentes hallazgos de interés, sobre todo en el área médica. Por ejemplo, en 1983 se descubrió el primer gen que estaba asociado con una enfermedad hereditaria que se llama la enfermedad de Huntington. Con todo, esta enfermedad está relacionada con lo que es la degradación progresiva de células nerviosas del cerebro. Estos descubrimientos son importantes ya que pueden contribuir posteriormente a encontrar una terapia o un tratamiento para estas enfermedades. Más adelante, el Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos publicó un informe acerca de primeros descubrimientos relacionados con el genoma humano, utilizando una tecnología que se conoce como la clonación de cromosomas artificiales de levadura, cuya abreviación son los JAKs. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente es una molécula, por ejemplo, de ADN humano obtenida por ingeniería genética que se usa para clonar secuencias de ADN utilizando células de levadura. Nos ayuda en el proceso de secuenciación y clonación. También otro evento importante es el descubrimiento del gen de la fibrosis quística, que fue identificado por una tecnología de clonación posicional, que esta tecnología nos ayuda a localizar en un cromosoma la posición específica de un gen asociado a una enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la fibrosis quística, se descubrió que el gen CFTR, que está ubicado en el cromosoma 7, era el que estaba asociado, digamos, a esta enfermedad. Una vez que se dieron todos estos descubrimientos, fue en 1990 cuando oficialmente se dio el lanzamiento del proyecto del genoma humano. Esto se realizó por el Ministerio de Energía de Estados Unidos y se programó que tendría una duración de 15 años con una inversión aproximada de $3.000 millones, en el cual participaban varios países, como por ejemplo Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, China. Sin embargo, la mayor parte de las secuencias de genoma humano utilizadas para este proyecto provinieron de Estados Unidos, específicamente de Nueva York, en Buffalo, donde participaron aproximadamente 12 donantes, de los cuales se estudió su material genético. También en este mismo año, cuando se dio el lanzamiento del proyecto del genoma humano, también se realizó ya el mapeo de un primer gen asociado al cáncer de mama. El gen se llama BRCA1. Es importante mencionar porque lógicamente conocemos que todas las enfermedades asociadas a cáncer son una problemática a nivel de salud. Entonces, comenzar a investigar un poco los genes relacionados podrían servir igual para tratar de buscar alternativas para el tratamiento de este tipo de afecciones. También es importante indicar que el Consorcio Internacional para la Secuenciación del Genoma Humano comenzó a publicar varios artículos científicos relacionados con los primeros estudios del genoma humano y se descubrió que hay aproximadamente entre 30.000 y 40.000 genes en el genoma humano, más o menos en el año 2000. Luego, en el año 2002, el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, que estaba también relacionado con el proyecto del genoma humano, desarrolló un proyecto que se llama como HapMap. Este tiene como función encontrar genes relacionados con enfermedades comunes, como por ejemplo el asma, el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardíacas, para entender un poco más estas afecciones. En el 2003 se completó la secuencia del genoma humano con la tecnología de secuenciación que teníamos, digamos, en ese entonces. Sin embargo, aún no se conocía con detalle la función de todos los genes y también había varios gaps o regiones del material genético que no estaban del todo detalladas. En el 2004 se publicó la descripción científica de la secuencia del genoma humano y también se llegó a la conclusión que
había menos genes codificantes que los que se había predicho en años anteriores. Es decir, inicialmente se pensaba que existían 35.000 genes codificantes, pero en el 2003, con estudios un poco más detallados, se determinó que existían entre 20.000 a 25.000 genes. A la par también, con el proyecto del genoma humano se desarrollaron otros proyectos, como por ejemplo el del microbioma humano. Este se encarga de detallar todos los genomas de los microorganismos que están presentes en el ser humano para posteriores aplicaciones, es decir, ver si probablemente algunos microorganismos que se encuentran en nuestro cuerpo tienen una relación directa con procesos metabólicos, fisiológicos del ser humano. Luego, en el 2016, se comenzaron a crear varias organizaciones que tenían como objetivo analizar y generar datos de todo aquello que en el 2003, que se anunció, digamos, que se tenía el genoma humano completo, quedaba información aún por detallar. Entonces se comenzó a trabajar un poco en esta parte. Y en el año 2018 se publicó el Atlas Pan-Cáncer. ¿Cuál es la importancia de este? Que aquí se detalla toda la información molecular y clínica de aproximadamente 10.000 tumores que se analizaron y que estaban relacionados con 33 tipos de cáncer. Por último, en el año 2022, los investigadores generaron la secuencia ya completa del genoma humano, sin esos huecos que les mencionaba Gas previamente que había aún en cuanto al genoma completo, y se conoce esto como el consorcio T2T, que significa de telómero a telómero, que vemos representado en la parte central de la diapositiva. Lo que nos quiere decir es que se secuenció y ya se determinó con exactitud todos los genes que se encuentran cromosoma por cromosoma a detalle, y también se describió mucho más lo que son las funciones de cada uno de estos genes. En este último genoma que fue publicado recientemente participaron más de 100 investigadores, 33 instituciones diferentes a nivel mundial, y se puede decir que tenemos en un 99% la estructura y detallado lo que corresponde al genoma humano. Ahora, a continuación, les van a detallar un poco cuál es la importancia o las aplicaciones de haber analizado y determinado cuál es la secuencia completa del genoma del ser humano. Bien, gracias Gaby. Para continuar, vamos a analizar un poco las aplicaciones del estudio en genómica y esto del genoma humano en el ámbito de la salud. Ya sabemos, o por lo menos al inicio, Yadira, mi compañera, mencionaba que el ADN contiene todas las características, todas las instrucciones que el ser humano necesita para funcionar, ¿no? Y esto está realmente muy, muy ligado con la salud. Entonces, ¿cómo influye el ADN en nuestras características y en nuestra salud? Se ha vuelto algo muy, muy importante, o una herramienta que los médicos actualmente utilizan para tratar enfermedades. Bien, dentro de las aplicaciones vamos a ver algunos aspectos como en el diagnóstico, prevención, tratamiento, monitorización y pronóstico de enfermedades, así como el seguimiento epidemiológico, nutrición de precisión e investigación. Bien, en el campo del diagnóstico, sin lugar a duda es uno de los aspectos más usados o más conocidos dentro del ámbito médico. Existe la causa ya conocida, o sea, se conoce la causa de más de 3.000 enfermedades, y todas estas están alojadas en unos repositorios, unas bases de datos que permiten tener a la mano esta información al personal médico y con ello hallar solución para los problemas de sus pacientes. Cuando un personal o cuando un médico tiene una sospecha que el paciente tiene una enfermedad genética,
en concreto, ¿no? Es posible analizar el ADN del paciente para ver si es portador de esa mutación, revisar, analizar el gen responsable de esa patología, y si el paciente tiene efectivamente esa mutación, confirma el diagnóstico clínico basado previamente en sintomatología del paciente. Pero bueno, no siempre es tan sencillo, a veces sí hay enfermedades raras y ha tocado igual hacer un análisis del genoma completo para determinar qué gen causa el problema. Bien, este diagnóstico genético de enfermedades se puede realizar tanto en adultos como en niños y también en la fase prenatal. Bien, el siguiente aspecto es en la prevención de enfermedades. Como ya lo dijimos, ya se conoce la causa de más de 3.000 enfermedades. Entonces, este conocimiento de estas causas genéticas de muchas enfermedades ha permitido prevenir su aparición, tratando que por lo menos que en las próximas generaciones no padezcan de enfermedades hereditarias. Bien, por ejemplo, en cuanto a anterior, un ratito, por lo general, aquí cuando se habla de la prevención de enfermedades, se habla de que las personas que son portadoras de alelos de riesgo para enfermedades recesivas, cuando son parejas, cuando las dos tienen estos alelos, tienen un alto riesgo que sus hijos también tengan estas enfermedades. Entonces, una opción siempre va a ser la adopción u otros métodos, ¿no? Bien, en cuanto al tratamiento, hay algunos enfoques o algunas aristas que se va a tratar con respecto a la investigación de fármacos. Tiene que ver con la producción de proteínas terapéuticas recombinantes, terapia génica, vacunas, medicina de precisión. Bien, entonces veamos la siguiente diapositiva en donde se va a hablar sobre la investigación de fármacos, que es precisamente el ver cómo el ser humano tiene, cómo metaboliza esos fármacos y se puede crear o se puede diseñar medicina para que vaya con estas moléculas directamente al gen que causa algún tipo de enfermedad. Bien, en la producción de proteínas terapéuticas recombinantes, muchas de estas proteínas terapéuticas, como lo vemos en el gráfico, en la siguiente diapositiva. Bien, gracias. Vemos que se introduce, si vemos bien, ahí hay un plásmido y un gen terapéutico, ¿bien? Esto se une y hace un plásmido recombinante, lo que hace que se logre crear o expresar la proteína que nosotros queremos, en este caso la proteína terapéutica que va a ser utilizada por el personal médico para un determinado tratamiento, ¿no? En la terapia génica quizás es una de las más, en donde el estudio de genética es mucho más directo, ¿no? Porque consiste en esencia en la utilización de instrucciones genéticas, ya sea de ADN o de ARN, para curar o tratar una enfermedad. Con el mayor conocimiento de las causas biológicas de las enfermedades genéticas y el desarrollo de mejores herramientas para introducir, modificar o inactivar genes, cada vez se dispone de terapias génicas aprobadas para ciertas enfermedades. Bien, en vacunas, ahora por lo que pasamos recientemente, bueno, estamos atravesando el tema de la pandemia, estamos muy familiarizados con este término de las vacunas de ARN mensajero. Bien, entonces, obviamente el papel del estudio genético para crear estas vacunas en torno o basados en ARN mensajero, ya es una realidad.
aunque no es la única metodología, ¿no? También se puede, lo que vimos anteriormente, producir proteínas terapéuticas en bacterias o células de levadura o mamíferos para producir antígenos que estimulen al sistema inmunitario y lo preparen para una posible infección por un agente infeccioso. Bien, y por último, lo de la medicina de prevención en cuanto al tratamiento, ¿no?, de enfermedades. En la siguiente, Yadira, tenemos que esto no es otra cosa que el tratar la medicina de precisión o personalizada. Esto tiene que ver que el tratamiento va de acuerdo a las características y entre ellas la genética del paciente, ¿no? Y no es que es para cada uno, por lo general es para un grupo que sigue un determinado patrón, ¿no? Si vemos en la gráfica, tenemos que la medicina de precisión basa su estudio en la fisiología, en el genotipo del paciente, el estilo de vida, factores medioambientales y el microbioma. Y las herramientas de la medicina de precisión pueden producir grupos o resultados en cuanto a la susceptibilidad de ciertas enfermedades, marcadores diagnósticos, marcadores de pronósticos, respuestas a tratamientos. Bien, siguiente. Aquí vemos la medicina de precisión en cada una de las etapas del ciclo de vida del ser humano, desde su concepción hasta inclusive su autopsia. Bien, listo. Siguiente. Otro de las aplicaciones de la genómica es la monitorización de las enfermedades. Gracias a la secuenciación masiva y a toda esta tecnología de alto rendimiento, nos ha permitido monitorizar cómo se avanza la enfermedad, estudiar la efectividad de un tratamiento, detectar resistencias a un determinado tratamiento y detectar células tumorales que permanecen inclusive después de algún tratamiento. Bien. En el pronóstico de enfermedades, la genética puede facilitar el realizar predicciones sobre la posible evolución de un paciente. Bien, por lo general, por citarles un caso, el cáncer, la presencia de ciertas mutaciones puede estar relacionada con una evolución más agresiva o una mayor facilidad para que se desarrolle resistencia a un tratamiento. Entonces, en este caso, se puede hablar de una peor evolución clínica. Entonces, esto también tiene que ver, ¿no?, con la genética y que se basa el personal médico para poder pronosticar estas reacciones, estas eventualidades y seguir el mejor tratamiento, ¿no?, el mejor protocolo. El sexto campo de acción o de aplicación es el seguimiento epidemiológico. La epidemia que acabamos de pasar es un ejemplo, ¿no?, estupendo, que nos permite ver que las herramientas genómicas permiten estudiar en tiempo real la evolución de un virus, en este caso, ¿no?, a nivel mundial. Ya veíamos los resultados en tiempo real de cómo iba mutando gracias a que se hacía secuenciación masiva y en distintos lugares. Y esto también gracias a la computación de alto rendimiento y basado en la nube, que permitía tener información a nivel global y con todos los equipos médicos listos para analizar los resultados. Bien, el séptimo es la nutrición de precisión, que así como la medicina de precisión, tiene que ver con la dieta, cómo se adapta la dieta a cada individuo, de acuerdo a su perfil genético, a sus características, edad, sexo, peso, altura. Bien, es igual que la medicina de precisión y lo que pretende es ver ahora no es tanto
cómo metabolizar el fármaco, que es la medicina de precisión, sino ahora es cómo metabolizar los nutrientes o el alimento que ingiere el individuo. Bien, los problemas de metabolismo y que obviamente tiene que ver con alguna alteración del gen, de un gen determinado. Por ejemplo, para la intolerancia a la lactosa, por ejemplo, tenemos ya reconocido que es el gen de LCT, que es un gen que tiene alguna mutación y por eso crea esta intolerancia a la lactosa. Bien, y por último, y no menos significativo, el campo de acción en la investigación de enfermedades siempre ha salido de un laboratorio básico o base, todos estos estudios en genética y que ha permitido desarrollar grandes avances. Dentro de los avances les puedo citar el PCR, clonación de ADN, ingeniería genética, análisis de expresión de células o tejidos, creación de modelos animales, entre otros. Bien, listo. Dejo a mi compañero César Novoa para la última parte que tiene que ver con las implicaciones éticas, legales y sociales. Muy bien, continuando. Todas las aplicaciones que hemos escuchado nos generan un entusiasmo y a veces unas expectativas, pero no obstante, también la sociedad. A veces por desinformación, pero a veces son preocupaciones muy válidas. Tenemos el concepto de bioética. Cuando se hacen estos avances científicos, por lo general se reúnen comités de bioética que tratan de regular de una manera cómo se llevan a cabo estos experimentos. Entonces la bioética promueve los principios para la conducta más apropiadas del ser humano con respecto a la vida, no solamente de las personas, sino de todos los seres vivos y sobre las condiciones aceptables para que se desarrolle la vida. Ahora, ¿cuáles son las preocupaciones? Podemos avanzar. Las preocupaciones que surgen en la sociedad, preocupaciones válidas, porque ya es una realidad, ya tenemos un conocimiento y este conocimiento se lo está aplicando. Entonces tiene que ser regulado de alguna manera. Por ejemplo, en el campo de la reproducción asistida, aquí pongo un ejemplo, Perfect Match 360. Un sistema innovador que garantiza la asignación de la donante más adecuada atendiendo a criterios fenotípicos, como la etnia, el color de los ojos, de pelo, la altura, la complexión, grupo sanguíneo. También hace un completo análisis genético, detección de más de 600 enfermedades genéticas. Esto podría ser bueno de pronto para personas que tienen problemas de fertilidad, pero también alguien podría pensar en la cuestión de discriminación. No voy a emitir juicios de valor, solamente enuncio preocupaciones. Siguiente diapositiva. Actualmente ya existen nuevas investigaciones que permiten editar genes. Por ejemplo, menciono el caso el editor genético CRISPR-Cas9. En el 2018, un científico chino, He Jiankui, por medio de esta técnica, escogió a parejas que en este caso el progenitor masculino era portador del VIH positivo. Y luego a través de estos procesos de modificación genéticamente desactivó el gen que receta o que facilita el ingreso del VIH a las células. Aparentemente es una finalidad buena. Podría ser un logro científico grande. Sin embargo, hubo una conmoción en la ciencia cuando se realizó este avance. Entonces, de todas maneras, hay preocupaciones con respecto a qué modificamos dentro del genoma humano. Ya estamos hablando de palabras mayores. Siguiente. Otras preocupaciones, potenciales experimentos de clonación humana. Bueno, alguien diría, está prohibido, pero sin embargo ya se hizo una clonación de la oveja Dolly hace ya muchos años.
si ya se hizo esta clonación, pues estaríamos hablando de que prácticamente estamos en capacidad de hacer experimentos con clonación humana. Para hacer esta clonación de la oveja Dolly, se utilizaron 277 embriones y una cuarta parte de las ovejas murieron antes de nacer. Muy bien. ¿Por qué alguien podría pensar en clonar seres humanos? Bueno, de pronto replicar, estratégicamente hablando, para un Estado, de pronto gente muy valiosa, gente de pronto eminencias científicas, para prolongar supremacía de pronto del conocimiento. O sea, ¿no? Entonces todo esto tiene que ser regulado. Siguiente. Algo que ahorita es muy normal, manipulación genética de los alimentos. En algunos países prohibido, en algunos aceptado. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 75% del maíz que se produce es modificado genéticamente. Entonces son maíces resistentes, son maíces de alta productividad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este maíz? El maíz que, bueno, hay muchas variedades, pero en particular una variedad del maíz es afectado por una plaga que se llama, bueno, un gusano que afecta al maíz y que le afecta mucho, llamado taladro. ¿Qué sucede con este maíz modificado? Se le ha implantado, es un producto transgénico, significa que se le ha implantado el gen de una bacteria, se le ha mezclado ese gen en el maíz, y este gen hace que el maíz genere una toxina que mata al gusano. O sea que el gusano, en vez de comerse el maíz y matar al maíz, ahora el maíz mata al gusano. Lo que pasa es que no sabemos si de pronto alguien más puede verse afectado. Entonces, muchas agrupaciones ecologistas, como por ejemplo Greenpeace, protestaron contra esta empresa, aduciendo que se estaba extinguiendo la mariposa monarca, que las abejas, porque son contaminación cruzada, van a posarse en esos cultivos, ¿no? Eso no se puede controlar. Entonces, menciono esto porque esto ya sucede. O sea, al ver alimentos transgénicos es muy común verlos en los diferentes supermercados. Muy bien, siguiente. Ahora bien, tiene que haber una regulación. Entonces, la primera regulación que surge es en el año 1948, que tiene que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué menciono esto? Porque, bueno, bajo el contexto de la guerra, pues, hubo el genocidio nazi, hubo muchas violaciones, barbaries contra la humanidad, ¿verdad? Hubo experimentos, incluso médicos, de parte de los nazis contra los judíos, por cuestiones raciales, o sea, supremacías raciales. Bueno, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues, inspiró y allanó el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos, que todavía rigen actualmente. Entonces es importante porque todavía nos regimos bajo esta declaración. Siguiente diapositiva. Con respecto y bajo el contexto del proyecto del genoma humano, en el año 1997 surge la Declaración Universal sobre el Genoma y los Derechos Humanos. Pero en el año 97 todavía estaba el proyecto en marcha, son 25 artículos de carácter muy general. Entonces luego surge algo ya más específico. Siguiente diapositiva. En el año 2003, ya cuando tenemos ya el proyecto del genoma humano prácticamente finalizado, ya surge la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos y que trata sobre la recolección, tratamiento, utilización y conservación de los datos genéticos. Aquí se establece ya de forma muy precisa objetivos, alcances, se definen términos, se define las finalidades de estos datos, qué finalidades se les puede dar, cuáles no. Conceptos como la no discriminación, conceptos sobre recolección, consentimiento, revocación, derecho a información, asesoramiento genético, las finalidades médicas autorizadas. Tiene que ver también con el tratamiento, el acceso, privacidad, seguridad, la utilización de los datos, cómo se van a conservar, la finalidad de esa conservación, cooperación internacional, destrucción, etc. Eso es, digamos, el marco sobre el cual los diferentes estados que suscribieron esta declaración, pues bueno, pues adaptaron sus leyes a esta. Siguiente diapositiva. En el Ecuador, ¿qué pasó? Bueno, en el Ecuador, obviamente,
hasta antes del 2008, pues, no se mencionaba el tema genético. Ya en el 2008, en el artículo 66, que tiene que ver con los derechos del ser humano, el derecho a la integridad personal incluye en su literal D la prohibición del uso de material genético y la experimentación científica que atenten contra los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos, pues, es la base para aplicar este artículo. Es como muy escueto. En el 2008 es escueto. Entonces, luego surge el reglamento específico. Siguiente diapositiva. El reglamento específico surge en el 2013. Estamos hablando del reglamento para uso del material genético humano en el Ecuador, y ya tiene muchas precisiones sobre lo que se puede hacer en el Ecuador con respecto a datos genéticos, a investigación. Entonces se garantiza la protección del genoma del ciudadano ecuatoriano, se regula todos los propósitos de recolección, utilización, almacenamiento, disposición del material genético, establece los principios de investigación biomédica en el Ecuador, o sea, todo lo que tenga que ver con investigación, pues está ya regulado, establece derechos y libertades, tiene que ver con la protección de datos personales y confidencialidad, no discriminación, gratuidad y seguridad, se establecen los límites. En general, he mencionado los más importantes, pero son más de 30 artículos, en total 30 artículos, basados en la normativa mencionada anterior, que fue suscrito el Ecuador también, y que se han ajustado a la Constitución ecuatoriana. Por ejemplo, en el tema de los alimentos transgénicos, el artículo 401 de la Constitución ecuatoriana, por ejemplo, establece que está prohibido el cultivo de alimentos transgénicos. Está totalmente prohibido. Entonces, no podemos nosotros cultivar. Cuando nosotros vemos en el supermercado productos transgénicos, es porque no ha sido cultivado en Ecuador. Tiene que ser producto, al menos si es cultivado en Ecuador, pues son productos que están libres de manipulación genética. Bueno, eso es el aporte en lo que tiene que ver con lo legal, con lo social y con lo ético. Ok, muchísimas gracias. Dejamos abierto el chat para las preguntas, por favor. Tengo una pregunta por aquí. Dice, ¿cuáles son los principales hallazgos como resultado del proyecto del genoma humano? Bueno, Cualquiera de los panelistas. Adelante. sí, dentro de lo que es el proyecto del genoma humano, digamos, ahí se dividen dos hallazgos importantes. El primero con el primer genoma completo que se descubrió en el 2003 y luego en el 2022. Principalmente se determinó que el genoma tenía aproximadamente 3.1 mil millones de pares de bases. Por otro lado, algo importante también es que analizaron que entre diferentes individuos los genomas podrían llegar a tener una similitud incluso del 99.9%. También se determinó que dentro de todo el genoma humano, una porción muy pequeña del genoma era capaz de codificar. Más o menos se determinó que un 2% de todo el genoma era el codificante. Y también algo interesante del estudio del genoma humano del 2022 fue el hecho que ya se estudió mucho más lo que es el material genético repetitivo. Y se vio que más o menos el 50% de todo el genoma correspondía a esta categoría. Entonces, todos estos hallazgos tienen mucho que ver con las aplicaciones que nos había comentado Tania, ya que se detalló mucho más todos los genes existentes y las funciones relacionadas a estos. Correcto, muchísimas gracias. No tengo más preguntas por acá. Perdón, dice, ¿es verdad que el genoma humano es igual que el de los primates? ¿Qué tan cierto es? Esto nos pregunta Roberto Pacheco. Adelante, por favor. Bueno, el genoma humano como tal tiene un porcentaje de similitud, ¿no? Con varios organismos, por eso se hacen estudios filogenéticos. No obstante, tienen porcentaje, por ejemplo,
de diferencia como con el de los ratones en un 2%. Entonces, por eso también se utilizan los ratones como para las investigaciones biomédicas. Ahora, el porcentaje de similitud con los primates debería especificarse, ¿no? Si son chimpancés, si son gorilas como tal, pero sí tendrá un porcentaje alto de similitud. No son iguales, obviamente, pero tendrán similitud. Sí, bueno, únicamente para acotar a lo comentado por mi compañera, efectivamente se debería conocer la especie de primate para conocer con mayor exactitud el porcentaje de similitud que presenta con el humano. El De hecho, chimpancé, por ejemplo, hay un estudio 99. exacto que con el chimpancé revela una identidad del 99% y principalmente detallan en un estudio publicado en Nature que existen las diferencias a través de las regiones repetitivas del ADN, que puede haber mayor número de secuencias repetitivas dentro del genoma humano en comparación a la del chimpancé. Y lógicamente, estas diferencias son las que marcan que no sean parecidos o no sean idénticos en su totalidad. Correcto, muchísimas gracias. No tengo más preguntas por acá. Quiero felicitar a los panelistas. Muchísimas gracias. Damos por cerrado esta presentación. Adelante con la presentación de las 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Unas muy buenas tardes para todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta sexta conferencia webinar que ha preparado la Maestría de Biología Computacional. En esta tarde tengo el agrado de presentar al grupo número 6 con el tema Genética y Selección Natural. Este grupo de expositores flamantes está conformado por Cabrera Ruiz Franco Estelios, que es biólogo, Viteri Llanes Marco Andrés, que es ingeniero en biotecnología, Kinga Socasi Milton Giovanni, ingeniero en biotecnología, Rodríguez Cervantes Edison Giovanni, ingeniero en biotecnología, y Salazar Arias Mayra Jacqueline, ingeniera en biotecnología. Nos han preparado el tema para esta tarde. Bienvenidos. Mi nombre es María Salomé Palacios, soy del Centro de Educación Virtual y en esta tarde les acompañaré durante su exposición como moderadora. Éxitos y escuchamos su disertación. Muy buenas noches. Ahorita ya comparto pantalla. Bueno, un saludo cordial con todos los participantes de esta charla. En esta ocasión nosotros trataremos sobre el tema de genética y selección natural, en el cual abordaremos a breves rasgos lo que son estos dos conceptos. Para comenzar con la charla, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la genética. Sabemos que estamos con un grupo variado, con alto, mediano y tal vez bajo conocimiento sobre este tema. Y nuestro objetivo pues es llegar a estos dos últimos grupos con el fin de poder aclarar estos dos conceptos importantes de la biología. Cuando no conocemos sobre el tema y escuchamos por primera vez de genética, pues lo tratamos de relacionar con alguna rama particular, como por ejemplo la medicina. Y más adelante veremos que existe una relación estrecha entre la genética y la medicina. Ya cuando conocemos un poco más sobre el tema, ya lo relacionamos con lo que son las ciencias biológicas o con términos como los genes, la herencia o el ADN. Entonces, para empezar, iremos aclarando algunos términos. En primer lugar, trataremos sobre dónde se localiza la información genética. Tenemos aquí un grafiquito a la derecha. Tenemos representado una célula que en este caso es de eucariota. Esta célula contiene estas estructuras que son los cromosomas. Los cromosomas, su estudio empieza a partir del siglo XIX. Donde varios científicos comienzan a estudiar la célula, pero más o menos a principios del siglo XX es donde ya se tiene
ya un concepto más claro. Y entre varios estudios de este aspecto tenemos el generado por el científico Thomas Morgan, el cual ya establece una relación entre los cromosomas y los rasgos hereditarios. Franco, perdón Eh, que te corte. No sé si de sí, pronto puedes ponerle en pantalla completa la presentación. em, sí, sí la tengo en pantalla completa. Tal vez de ahí. No, creo que no se visualiza. Oh, a ver. Ahí. Ahí Sí, está. sí, ahí está. Sí, ya. Gracias. Ahí está, Franco, gracias. Ya, muchas gracias. Eh, a ver. Entonces, básicamente ya tenemos, pues, y el cromosoma se define como las estructuras, que en este caso sería localizadas en el núcleo de la célula eucariota, que mantienen el material genético o el ADN enrollado, como podemos ver en el gráfico, alrededor de varias proteínas. Y aquí surge otro término, el ADN, entonces, o el ácido desoxirribonucleico. De igual forma, esta estructura se comienza ya a conocerla exactamente a mediados del siglo XX y ya se la relaciona con que es el componente cromosómico que contiene pues toda la información necesaria que necesitan los organismos para desarrollarse, sobrevivir y reproducirse. Pero ¿cómo se lee o cómo está organizada esta información genética? Tenemos aquí pues el código genético. El código genético básicamente es un sistema cuaternario de 4 nucleótidos en donde tenemos la adenina, la timina, la guanina y la citosina. La unidad estructural del código genético es el triplete o el codón. Básicamente es una agrupación de 3 nucleótidos que van a encargarse de codificar para un aminoácido determinado. Y la agrupación pues, de cada aminoácido va a llegar a formar lo que es ya una estructura más grande, que es la proteína. La proteína va a ser codificada por los genes, entonces los genes se van a encargar de transmitir de los progenitores a la descendencia estos rasgos físicos y biológicos de los organismos. Bueno, y ahora que ya tenemos como que los conceptos básicos relacionados con la genética, vamos a pasar a ver cómo es que fluye esta información. Podemos observar en este gráfico al ADN. Como les había dicho, el ADN contiene la información genética, contiene los genes. También podemos observar términos como exones o intrones, que básicamente son los exones, las secuencias que van a codificar para proteínas y los intrones pues van a ser secuencias que no codificantes. A partir de esta molécula de ADN se va a generar un pre-RNA, un pre-RNA mensajero. Esta moleculita va a contener tanto las secuencias exónicas como intrónicas y va a pasar por un proceso de corte en el cual se van a eliminar todas estas regiones intrónicas, generándose al final un ARN mensajero. Este RNA mensajero va a contener las secuencias ya exónicas, las secuencias codificantes, y va a ser leído, los tripletes van a ser leídos por unas estructuras denominadas ribosomas, los cuales van a ir incorporando los aminoácidos hasta llegar a tener como producto final, como podemos observar ya, el polipéptido. Y bueno, ahora que tenemos lo que es ya un poco claro los términos y el flujo de esta información, ahora sí vamos a relacionarla ya con otras ciencias. Entonces la genética se relaciona con varias ciencias, con la medicina, antropología, bioquímica, y ya cuando se comienza a generar esta relación es donde se convierte la genética pues ya se concentra ya en áreas más específicas y es donde nace la genética bioquímica, la inmunológica, molecular. Les voy a presentar solo 2 ejemplos aplicados tanto a la medicina. Entonces tenemos acá un artículo que trata de los mecanismos de inflamación viral en humanos. Entonces esto no es muy común que sucede en humanos y básicamente lo que ellos hacen es estudiar a la célula, estudiar el material genético para ver si estas vías que producen la inflamación pueden ser heredadas o no y cómo en realidad funcionan. Otra aplicación tenemos en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Ellos tienen un departamento de antropología, el cual usa la genética en estudios de restos óseos con el fin de determinar patógenos que afectaban en determinada época. Y bueno, para finalizar mi parte, tenemos ya lo que es el concepto de la genética. Sabemos entonces que es ya una ciencia derivada de la biología. Se va a encargar del estudio de cómo se transmiten los caracteres hereditarios de generación en generación. Y como vimos, pues tiene distintas aplicaciones en varias ramas. Pero bueno, no todo es perfecto y a continuación, pues mi compañero Marquito les va a hablar un poco de estas ligeras imperfecciones que pueden ocurrir en el material genético. Listo, muy buenas tardes con todos. Como bien nos ha dicho Franco en la parte inicial, todos los conceptos de genética, es más que nada, ¿no?, el estudio de lo que se encarga de cómo los caracteres son hereditarios y se transmiten de generación en generación. Entonces, como bien ha dicho Franco, tenemos ciertos errores, ¿no?, que aquí nosotros se conocen como mutaciones. Entonces, ¿qué es una mutación? No es más que un cambio en la secuencia de ADN. Entonces, por ejemplo, en la figura de la derecha, en la parte superior, podemos ver que no existe un acoplamiento adecuado de las bases nitrogenadas, ¿no?, los 4 nucleótidos que mencionó Franco. Estas mutaciones se pueden dar por diferentes procesos, ¿no? Por ejemplo, errores en la replicación del ADN, ¿no?, errores en el reparto de los cromosomas cuando se da la parte de mitosis, la exposición a mutágenos. En este caso podemos observar, podemos determinar cuando se consumen diferentes o cuando se están expuestos, por ejemplo, a carcinógenos, ¿no?, que hacen una pequeña mutación en el ADN y eso nos lleva a desencadenar, por ejemplo, el cáncer. O incluso una infección viral, en la cual un virus inserta su material genético o hace una pequeña edición en el genoma y ocurre una mutación, ¿no? Entonces, de manera general, existen 2 mutaciones, ¿no?, que son las mutaciones en la línea germinal. Esta mutación ocurre en lo que viene a ser el óvulo o el espermatozoide, y obviamente la progenie es donde todas las células se van a ver afectadas, es decir, esta mutación va a tener todas las células del organismo. Y también tenemos las mutaciones somáticas, en la cual estas no son heredables, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos entre las mutaciones en línea germinal y las mutaciones somáticas. Siguiente, Franco, por favor. Ya. En cuanto a estas mutaciones, tenemos 3 tipos, ¿no? Vamos a hablar primeramente sobre las mutaciones moleculares, puntuales o génicas, que se las conoce así, ¿no? En este ámbito son aquellas en las que se produce un cambio en un par de bases, ¿no?, bases nitrogenadas o en unas pocas de ellas, afectando un solo gen, ¿no? Entonces, en esto de aquí, lo que nosotros tenemos son, por ejemplo, inserción de bases, ¿no?, en donde vemos que obviamente la secuencia genética se amplía, ¿no?, porque existe una inserción de nucleótidos. De igual manera, tenemos otro mecanismo que es la deleción de bases, donde obviamente, como se puede ver en el gráfico de la mitad, existe la eliminación de estas bases, ¿no? Y obviamente va a producir una mutación. También tenemos el otro tipo de mutación que es la sustitución de bases. Obviamente aquí se pueden cambiar entre los diferentes nucleótidos, ¿no?, entre citosina, adenina, timina, guanina, se puede jugar entre ellos. Y obviamente esto nos va a dar una mutación, en este caso puntual. De igual manera, tenemos otro tipo que son las inversiones, ¿no? En este caso, los nucleótidos están colocados al revés, ¿no? Entonces, en este ejemplo tenemos nucleótido timina, citosina, guanina, y mediante la inversión, obviamente vamos a tener al revés, guanina, citosina y timina. Y de igual manera tenemos la translocación, ¿no? Entonces, en esta translocación es cuando se mueven ya los pares de bases, ¿no? Ya son un poco más, son más bases que sufren este cambio, ¿no? Entonces, como se puede apreciar, hay un cambio
se mueven, hay una traslocación y por ende da una mutación. Entonces estas mutaciones de aquí son conocidas como moleculares o puntuales. Continuando con las mutaciones, también tenemos las mutaciones cromosómicas, ¿no? Entonces en estas mutaciones se ve comprometida la lectura de los cromosomas. En ella encontramos 5 tipos que son los principales. Tenemos, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, la de lesión, en la cual en un cromosoma, ¿no?, se elimina una gran parte de este mismo y obviamente, como pueden observar, se reduce el tamaño y obviamente se pierde la expresión de ciertos genes. También tenemos la duplicación. En este caso, nosotros vamos a tener, digamos, el doble de los genes que teníamos a un inicio, alargando de igual manera al cromosoma. Tenemos también la inversión. En los genes se dan la vuelta en el cromosoma, ¿no? La posición de los nucleótidos en el cromosoma está invertido. Ya. Posteriormente a estas, tenemos otras 2 más mutaciones cromosómicas que están conocidas. Cámbiale, Franco, por favor. Que son la inserción y de igual manera la translocación. Entonces, como ven, las mutaciones cromosómicas también se relacionan bastante con las mutaciones génicas, moleculares o puntuales, ¿no? Entonces, en la inserción, ¿qué es lo que ocurre? Que un fragmento de un cromosoma, ¿no?, puede insertarse en otro cromosoma. Ya, en este caso, como pueden observar, en la figura de la izquierda de color amarillo, el segundo cromosoma, que es de color gris, se encuentra más alargado. Y en la translocación, otro tipo de mutación, obviamente se puede encontrar que entre 2 cromosomas existe este cambio, ¿no?, de material genético, se da entre ellos 2, y como pueden ver el resultado, ¿no?, son cromosomas, en este caso de igual tamaño, pero con el material genético traslocado de un cromosoma a otro. ¿Ya? Y el último tipo de mutaciones que vamos a mencionar aquí son las mutaciones genómicas, ¿no? Entonces estas mutaciones genómicas lo único que hacen es afectar a los cromosomas completos, ¿no? Sea por exceso o por defecto, ¿no? O los juegos cromosómicos completos en sí, ¿no? Entonces existe una clasificación que se los conoce como euploidía y aneuploidía, ¿no? Son los conceptos que nosotros tenemos que tener en cuenta en esto de las mutaciones genómicas. Pásale, Franco, por favor. Ya, en la euploidía lo que tenemos son la variación en el número de juegos cromosómicos, ¿no? Entonces, en esta euploidía, en donde los números de los cromosomas juegan bastante, se divide de igual manera en la poliploidía y haploidía, ¿no? Entonces vamos a ver a continuación qué es cada una de estas. Ya, entonces en la poliploidía no es más que un estado de la célula en la cual su núcleo contiene más de 2 juegos de cromosomas completos. Ya, entonces, como se puede observar en la figura de la izquierda, en la poliploidía, tenemos células que tienen los cromosomas que son 2N, ¿no? Y a la final, por esta anomalía genética, esta mutación genómica, va a obtenerse cromosomas que van a ser células que van a ser 4N, ¿no? En este caso también representadas con 4X. Y entonces es un número, se doblan la cantidad de cromosomas normales que debería tener una célula. Y de igual manera tenemos la haploidía, ¿no? Entonces en la haploidía, síguele, Franco, por ya. En la haploidía, lo que nosotros tenemos es un estado en la célula en la cual el núcleo no tiene una dotación completa, ¿no?, del cromosoma doble. Entonces, es decir, solo existe un cromosoma. Y esto nosotros podemos encontrar en las células que son meióticas, ¿no?, cuando ocurre la meiosis. Obviamente nosotros tenemos una fase que es diploide, ¿no?, pero cuando ocurre la meiosis en los gametos, vamos a tener células que son haploides. Obviamente se da la fecundación, la célula regresa diploide y puede continuar el proceso de embriogénesis. Ya, entonces una vez hablado de la euploidía, vamos a continuar con la haploidía, la aneuploidía. Ya, entonces la aneuploidía no es más que nada que es la variación en cambio aquí en el número de cromosomas, ¿no? Entonces hay que tener esa diferencia, ¿no? La euploidía es la variación en el juego de los cromosomas, ¿no? Entonces en esto podemos encontrar monosomías
nulisomías e incluso trisomías, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver con respecto al número de cromosomas. Siguiente, por favor. Ya, entonces, en estos tres casos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a los que presentan monosomías, ¿no? Estos individuos, les falta un cromosoma del juego completo, ¿no? Entonces, como ven, necesitamos aquí, por ejemplo, tenemos en el lado izquierdo la monosomía, tenemos 4 juegos de cromosomas y justo el cromosoma 3 no tiene su pareja, ¿no? Entonces se conoce como monosomía, ¿no? Le falta un cromosoma completo para el juego. Ya tenemos la nulisomía de igual manera, que es cuando el individuo pierde ambos cromosomas homólogos, ¿no? Entonces, en este caso, como pueden observar en la figura de la mitad, tenemos de igual manera los 4 cromosomas, pero en el cromosoma número 3 no hay ninguno, ¿no? Entonces se pierden ambos cromosomas homólogos. Y en la trisomía, ¿no? En cambio, aquí es cuando el individuo posee más de un cromosoma. Entonces podemos igual ver en la figura de la derecha, en la parte inferior, el cromosoma 3, ¿no? Que existe una trisomía, ¿no? Del cromosoma 3. ¿Por qué? Porque existen 3 cromosomas a diferencia de los 2 cromosomas que normalmente deberíamos tener. ¿Ya? Entonces, esto lo que nos va a llevar es al siguiente tema que nos ayuda en la parte de la selección natural con estas mutaciones que se van ganando a lo largo del tiempo. Buenas noches con todos. Justamente lo que han expuesto nuestros compañeros en cuanto a la genómica, al ADN, a las mutaciones, sirven para entender el siguiente concepto que es la selección natural. Algo importante es que lo hablado anteriormente es de cierta manera una forma micro de ver, ¿no? Esto en los organismos. Ahora la selección natural viene a ser una cosa macro, ¿sí? ¿Quién fue quien postuló estas ideas? Fue Charles Darwin en su libro de El origen de las especies ya en 1859. En este libro se resaltan sobre todo dos ideas importantes, la evolución biológica y la selección natural. Pero, ¿qué es la evolución biológica, no? En palabras de Darwin, es la descendencia con modificación. Y la idea es que las especies cambian a lo largo del tiempo y dan origen a nuevas especies y todas ellas pues comparten un ancestro común. En el ejemplo que les he colocado es justamente cuando Darwin llega a las Galápagos y se da cuenta de esta variabilidad que tienen en diferentes, ahora las decimos de especies, ¿no? Especies de pinzones, los pinzones de Darwin, en el cual en función de la alimentación, diferente alimentación, pues ellos evolucionaron a diferentes tipos de pico. Lógicamente, pues todos ellos compartirán y comparten, de hecho, un ancestro común. Siguiente, Franco. Pero, ¿qué es la selección natural? La selección natural viene a ser la explicación de la evolución y es el mecanismo que permite que las características de ciertos individuos que resultan favorables en un ambiente pasen de una generación a otra. Lógicamente, y como vemos, pues va a aumentar la frecuencia de estos individuos con tales características favorables. Algo importante dentro de la selección natural, y es lo que nos lleva a lo anteriormente expuesto, es la variabilidad, y de hecho la variabilidad genética. ¿Por qué? Porque si en una población no tenemos variabilidad genética, que esto se traduce en mutaciones que ocurrieron de forma al azar, si no tenemos variabilidad genética, las poblaciones, las especies tienden a extinguirse. ¿Sí? Eso ya se ha visto pues, en los últimos años con especies que ya no las podemos recuperar, ¿no? Inclusive, si la variabilidad se pierde de estos organismos, pues así nosotros, así nosotros luego los crucemos, ¿no es cierto?, con más individuos de esta especie, pero como esto de la variabilidad se da en función del tiempo, necesitaremos muchísimos años para que nuevamente retomen esa variabilidad. En los gráficos, a manera de ejemplo, nosotros vemos que las mutaciones que son favorables van a tender a estas mutaciones a heredar la descendencia, ¿no? Y entonces las mutaciones que son desfavorables, lógicamente se van eliminando, ¿no? Se van eliminando diferentes ramas y al final nos quedan las que son más favorables para la especie. En el siguiente gráfico podemos ver que la selección natural, algo sumamente aplicado, ¿no? Tenemos un ejemplo de unos escarabajos, ¿sí? Que ellos viven en ambientes, imaginémonos en la selva, en hojas secas de color oscuro,
Y inicialmente, pues, estos escarabajos son de color verde, pero a medida que pasa el tiempo y para evitar la depredación, ellos van cambiando de color a la final nosotros vamos a tener, de hecho, más escarabajos de color oscuro, ¿sí? Entonces, en eso se basa, eso es la selección natural. Siguiente, Franco. Lo comentaba anteriormente, hablando de los genes, vemos que las características no se van dando por genes y de hecho por sumatoria de genes, ¿no? De una manera poligénica, poligenómica. Entonces, todo esto nosotros lo vemos en selección natural a través de los fenotipos, ¿sí? Y una forma de ver esto es con los gráficos de distribución de fenotipos, los podemos observar, ¿no? A manera de una distribución, de hecho es eso, ¿no? Una distribución normal, que vemos una determinada población, vemos una determinada característica y vamos analizando, ¿no? Vamos analizando esas características. Entonces, la selección natural, nosotros la podemos también, y se explica, de hecho, y toma estos tres tipos de selección natural. En una primera selección natural de forma estabilizadora. Dentro de esta distribución de fenotipos, la selección estabilizadora va a ir hacia el centro, es decir, hacia el promedio de los fenotipos, y favorece, ¿no? Favorece, de hecho, el promedio. Como podemos ver en función del tiempo, esta campana se va a expandir aún más, ¿no? En el centro, obviamente por el promedio. ¿Cómo entendemos esto? En un ejemplo práctico, y es lo que ocurre con las especies, ¿no? Por ejemplo, en la especie humana, un ejemplo puntual, el peso al nacer. Eventualmente, pues se habla de un promedio, ¿no? Aproximadamente de unos 3,4 kilogramos. Si es que el peso es menor, pues ya hay problemas, ¿no? Hay problemas porque imaginemos también esto de la selección natural, pues antes de los seres humanos, bueno, nosotros, la gente no daba luz en los hospitales, ¿no? De pronto en la casa, entonces, sumamente importante esto de la selección natural, porque si el niño venía de menor tamaño, pues más problemas, ¿no? De pronto podía perder más pronto el calor, venía ya con problemas tal vez nutricionales. Y por el otro extremo, si es que venía con mucho peso, eventualmente tal vez no podía pasar por la pelvis. Entonces, la selección natural, de esta manera, la selección estabilizadora, estabiliza de cierta manera la forma y función de los organismos. Siguiente, Franco. Ahora, la selección direccional. Entonces, hablamos en esta distribución fenotípica que la selección direccional va hacia alguno de los extremos. Entiéndase que en los extremos nosotros tenemos una población más reducida, ¿no? Obviamente con una característica especial que le va a permitir sobrevivir, ¿no? Sobrevivir a las condiciones, al ambiente. Entonces, la selección direccional va hacia algún extremo. En un ejemplo que ocurre, de hecho, hoy en día, ¿no? Bastante visible, es la resistencia de las bacterias a los antibióticos, ¿sí? Entonces, como va hacia un extremo, hacia la resistencia o no resistencia, ¿no? En este caso, la resistencia, no al promedio, entonces se dispara hacia ese tipo. Otra manera, perdón, otro ejemplo de la selección direccional, podemos ver en los mismos escarabajos. En el ejemplo, al inicio, ¿no? Recuerden que al inicio yo les comentaba que de un color, ¿no es cierto?, que era normalmente fueron verdes, se cambiaron a un color café, ¿no es cierto? O sea, se fue hacia el otro extremo en función de las condiciones medioambientales. Otros ejemplos también que se han hallado, especialmente por los fósiles, es que al hablar de las megabestias, sí, y en los tiempos glaciales se observaba que, por ejemplo, bueno, en el caso particular del oso negro de Europa, en épocas heladas tendía a aumentar su tamaño y se reducía lógicamente en épocas con menos frío, sea por los requerimientos nutricionales, por la supervivencia. Finalmente tenemos, Franco, el siguiente, por favor. Finalmente tenemos la selección desorganizadora o disruptiva. Esta selección natural, en cambio, va a hacer que la población, estos fenotipos, va hacia las dos direcciones, ¿sí? Como recordamos en los tres ejemplos, ¿no? En el primero, en la estabilizadora, pues iba hacia el medio, ¿no? Los promedios. En la direccional iba hacia un lado, ¿no? Y ahora en esta desorganizadora va hacia los dos extremos. Esto nos conlleva, lógicamente, mientras más transcurra el tiempo, hacia la formación incluso de nuevas especies. En un ejemplo, nosotros vemos que en determinado salmón, ya en la época de desove, pues ahí hay competencia, ¿no? Tenemos competencia entre los machos que quieren fecundar los huevos, y ahí nosotros vemos que
que realmente la descendencia va hacia los machos de mayor tamaño, ¿no? Porque pelean y ellos son los ganadores, ¿no? De cierta manera. Pero también nosotros tenemos los salmones más pequeños, los escurridizos, que también están pasando sus características. ¿Sí? Siguiente, Franco. Para terminar esta parte y esta introducción de selección natural, nosotros vemos que la selección natural se basa en ciertos principios, ¿no? Algunos ya los hemos topado. La sobreproducción. ¿Qué quiere decir esto de la sobreproducción? Que cuando nosotros tenemos condiciones óptimas, ¿no? Dentro de los ecosistemas, pues los organismos empiezan a crecer de forma acelerada, ¿no? De forma abundante, podemos decir, ¿no? Lógicamente se tiene un límite, ¿no? Hasta los recursos que se tenga, pues hasta ahí se podría tener esta sobreproducción. De ahí entra el otro concepto, la competencia, porque los organismos pues no vivimos solos, ¿no? Tenemos otros organismos más que están compitiendo con los recursos, ¿no? Y aquí vamos a esta frase que mayoritariamente pues se conoce, la supervivencia del más fuerte, ¿no? Que tiene que ver con la adaptabilidad. Pues los individuos están mejor adaptados al ambiente. Si los que están mejor adaptados, pues tienen mayor probabilidad de sobrevivir. Y por lo que hemos expuesto anteriormente, no sea por las mutaciones, por la exposición de diferentes factores en el ambiente, ¿sí? Algo también importante es la reproducción, porque la reproducción es importante porque se va transmitiendo, ¿no? Se va transmitiendo esas características, que ahora sabemos que todas estas características pues tienen los genes, ¿sí? Y va transmitiéndose de padres a hijos en la descendencia. Y algo importante también, y como resultado pues, de la selección natural, es la especiación, que tiene que ver con la formación de nuevas especies, ¿no? Que mientras las generaciones pasan, pues la población cambia, porque unas características pasan y otras no, y los organismos muestran diferencias a los originales, ¿no? O sea, por el ejemplo, un ejemplo también bastante típico es en el caso de las jirafas, que había de diferentes tamaños, pero a la final predominó la de un tamaño de un cuello más largo porque eventualmente pues podía tomar más alimento, ¿no? Dentro de la sabana. Y así de los ejemplos anteriores que hemos dicho, de los pinzones o de los escarabajos. ¿Sí? A continuación, mi compañero Edison va a continuar con otra parte de la selección natural, que es la selección sexual. Gracias. Muchas gracias, Milton. Continuamos con la selección sexual. Buenas noches. ¿Qué es la selección sexual? La selección sexual no es más que un caso especial de selección natural, es decir, que un individuo va a seleccionar qué genes van a pasar a la siguiente especie a través de la elección de una pareja. Así es como funciona la selección sexual. Franco, continuamos, por favor. Listo. ¿Qué ha hecho y qué ha provocado la selección sexual en la naturaleza? Para utilizar este mecanismo de selección específica de genes, ha provocado que los organismos desarrollen ciertas adaptaciones. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda arriba, vemos que el pavo real ha evolucionado y ha adaptado su plumaje a pigmentos bastante llamativos y exóticos y una intrincada composición de plumas para atraer a las hembras. En la imagen izquierda inferior, vemos que el elefante marino ha cambiado su comportamiento en la época de apareamiento, incrementando sus niveles de testosterona y con una agresividad sobremedida. En la imagen derecha inferior, vemos que la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, para aparearse, hace una danza, ¿sí? Realiza una danza un poquito exótica para atraer a las hembras. Todas estas adaptaciones son hechas por los individuos para ser elegidos como una potencial pareja y que sus genes sean seleccionados para pasar a la siguiente especie. Continuamos, Franco. ¿Cómo funciona la selección sexual? Observemos estos gráficos. En la gráfica superior vemos que el sinsonte, que es un ave, ¿sí? Tiene un espectacular conjunto genético. Pero ¿qué pasa? No importa cuánto viva este espectacular espécimen, sus genes jamás podrán pasar a la siguiente generación si es que no existe una pareja sexual. ¿Sí? Ahí es donde entra la sexuación. En la imagen inferior, ¿sí? Vemos que el mismo sinsonte que tiene este espectacular conjunto de genes puede traspasar, ¿sí? Su conjunto genético
a la siguiente generación a través de una pareja. Ahí viene el inconveniente. ¿Cómo asegurarse de que el mejor espécimen sea seleccionado para pasar sus genes a las demás generaciones? Esto funciona con dos mecanismos. Continuamos, Blanca. El primer mecanismo se llama competencia de los machos y el segundo es la elección de las hembras. El primer mecanismo, en la competencia de los machos, esto se hace en un enfrentamiento o competencia entre machos por las hembras. Es decir, compiten por ganar una hembra para transferir sus genes. Esta competencia se hace a través de garras, colmillos, cuernos y mandíbulas, ¿sí? En un enfrentamiento en uno a otro, donde el que gana es el que se queda con la hembra. Pero ¿cómo funciona la selección genética? La teoría nos dice que el más fuerte es el que tiene la mejor genética. ¿Cómo ocurre? Lo que sucede es que el individuo que está más fuerte tiene la capacidad de potenciar su eficiencia celular, maximizando sus estructuras óseas y su estructura muscular. El individuo más débil, que es vulnerable a las enfermedades, a los virus, o no es lo suficientemente inteligente como para conseguir los recursos necesarios, no va a estar al mismo nivel del más apto. Por lo tanto, en el enfrentamiento, el más fuerte es el que tiene la mejor genética. Y así, a través del sexo, se ha seleccionado el mejor macho con la mejor genética para pasar su conjunto genético a la siguiente generación. Continuamos, por favor. La elección femenina. ¿Qué ocurre en este mecanismo? En la elección femenina, lo que ocurre es que la hembra tiene la capacidad de elegir al macho. Es decir, que la hembra, de entre todos los machos, va a seleccionar uno para que ese conjunto de genes sea recombinado con el de ella y pasen a la siguiente generación. Pero ¿cómo hace una hembra para seleccionar al mejor conjunto de genes? Continuamos. Lo hace a través de diversos mecanismos. Nada más, como unos ejemplos, hemos colocado aquí en la imagen superior izquierda, ¿sí?, a las aves a través del plumaje. Para una hembra es muy atractivo el plumaje exótico y muy pigmentado de un ave masculina. ¿Qué es lo que pasa? El ave más fuerte y más apta, que ha tenido más recursos y la que menos enferma, tiene la energía celular suficiente para generar pigmentos a través de metabolitos secundarios, es decir, pigmenta más sus plumajes. El ave que ha sido más débil, primero pasa a regeneración celular y por lo tanto no ha tenido los recursos necesarios para pigmentar tanto su plumaje y volverlo tan exótico. Por lo tanto, el más atractivo será el que tenga la mejor genética. Algo muy parecido en la imagen de la derecha funciona con el sonido. Esto funciona, es aplicable para el rugido, el mugido, el trinado y el canto de muchos animales. El ave más preparada, más apta, que ha conseguido más recursos y la que menos enferma, tiene la mayor resistencia para hacer un sonido más fuerte y mucho más elaborado. Esto hace que las hembras lo elijan y ese conjunto genético pasa a la siguiente generación. Así se asegura la naturaleza de que pasen mejor. Una de las rarezas es en la imagen inferior izquierda, es cuando las hembras eligen al mejor constructor de nidos. Es decir, los machos construyen los nidos y en función del nido, la hembra elige al macho. ¿De cómo sucede esto? El macho más fuerte tiene la mayor fuerza y resistencia para construir el mejor nido y a la vez la mejor inteligencia. Ahí elige la hembra y a través de eso se ha seleccionado naturalmente al mejor individuo para traspasar sus genes. Continuamos, por favor. Esto de la selección sexual ha permitido también a los investigadores hacer hibridaciones. Recordemos que una pareja sexual permite recombinar los genes, pero ¿y si se cogen genes de una especie y otra? Sí, de manera artificial se ha logrado hacer las hibridaciones. Un híbrido no es más que un organismo, ¿sí?, que se ha recombinado sus progenitores
uno de una raza y otro de otra raza diferente o poblaciones distintas. Como en la imagen que tenemos en la pantalla, es el perro lobo checoslovaco, que es un pastor alemán que mantiene la inteligencia del pastor alemán, pero asimismo la ferocidad de un lobo. Continuamos. Este tipo de experimentos a través de la selección sexual ha inducido una selección sexual un tanto artificial. Por ejemplo, en el caso del ligre y del tigón, en donde se ha determinado a través de estos experimentos que el linaje muchas veces es dado por el sexo. Por ejemplo, en la imagen derecha vemos, ¿sí?, que un león apareado con una hembra tigre da como resultado un liger, siempre y cuando el león sea el varón. En la imagen derecha inferior vemos que un tigre masculino se aparea con una leona femenina y da como resultado el tigón. Entre el liger y el tigón hay una diferencia clara. El liger padece lo que se llama vigorización, debido a que hay un gen del cromosoma masculino de los leones que incrementa y maximiza el tamaño de los machos. Lo que ocurre es que en los tigres ese está presente siempre, ya sean machos y hembras. Por lo tanto, ocurre la vigorización. El liger puede llegar a pesar más de 400 kilogramos y siempre es mucho más grande que sus progenitores. El tigón, en cambio, mantiene características similares porque hay la ausencia de ese gen. Este tipo de experimentos ha permitido comprender cómo es la transferencia genética a través de la sexuación. Continuamos. Y para terminar, unos ejemplos de hibridación a través de los compañeros sexuales es el cebrallo, que es una hibridación a través de una cebra y una yegua, el tigón, que acabamos de ver, tigre y león, y el bífalo, que es una hibridación a través de un bisonte y vaca. Todos ellos han tenido un componente bioético que ha permitido entender cómo es la transferencia genética y la selección específica de genes a través del sexo. A continuación, mi compañera Mayra Jacqueline. Bueno, yo les voy a hablar, ya hemos hablado de este tipo de selección natural, sexual. Yo les voy a hablar sobre lo que es la selección artificial. Actualmente tenemos ya existe un simulador que se llama GenPool, que justamente lo que hace es simular una forma de vida artificial, y esto se encuentra diseñado para mostrar algunos principios básicos de la evolución. En este programa, en este sistema, los algoritmos que trabajan en sí, trabajan en función de la selección sexual. Es decir, que va a generar una elección de pareja guiados bajo dos puntos. El uno que es con base a la morfología y el otro con base a un movimiento. Entonces, este algoritmo genético lo que va a hacer es emular ciertos aspectos de la naturaleza a través de una aplicación iterativa. Es decir, va a haber una aplicación reiterada de algunas reglas de selección natural que se van a generar a lo largo del tiempo y con base a los principios de la selección natural. Entonces, con base a ello, existen ya estudios en los cuales se han hecho algunos experimentos que ha permitido resolver cierto tipo de problemas de diseño que son bastante complejos, y lo que ha permitido es ir desarrollando respuestas a algunas interrogantes o hipótesis que se han ido generando en cuanto a lo que es la selección sexual específicamente. En esto, el GenPool, Franco, pásale unita, por favor. Ya. El GenPool lo que hace es generar un modelo físico en un área que es bidimensional, en un área 2D. Esto trabaja en función del tiempo, únicamente en función de avances del tiempo, no es en retrocesos. Y trabaja bajo dos puntos, que son los symbots y los bits de comida. Entonces, los bits de comida lo que hacen es simular el alimento de un organismo. Dentro de este sistema, el simulador lo que tiene es un paquete de energía. Y los symbots, que son los gráficos que encontramos, que son estas estructuras en sí, lo que hace es emular un organismo autónomo. Y está hecho de partes que se encuentran conectadas entre sus extremos y generan una rotación con base a un movimiento pendular.
Estos SymBots a su vez manejan 6 diferentes colores que son el rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado. Estos colores lo que les sirven es cuando se quiere hacer algún tipo de selección por algún tipo de fenotipo. Entonces, adicional a ello, los SymBots presentan un órgano reproductor, que es el que un SymBot para una selección de pareja, vamos a observar un color blanco como el de la derecha y como el gráfico de la izquierda va a ser una simulación cuando quiere comida. Entonces, de esta manera, los SymBots lo que hacen primero es obtener su energía de los bits de comida. Entonces, vamos a tener un simulador. Franco, pásale, por favor. Vamos a tener aquí es un simulador en 2D, que van a estar aquí los SymBots y a su vez vamos a tener también bits de comida. Entonces, lo que hacen los SymBots es obtener la energía de los bits de comida y gastar la energía cuando ellos se mueven. Entonces, cuando ellos tienen hambre, cuando el SymBot, según el algoritmo, desea alimentarse, lo que va a hacer es generar movimiento para alimentarse y ahí va a gastar un poco de su energía. En el caso de que se consumió toda la energía que tenía en este caso este organismo, pues entonces se anula y ya no puede seguir, es como que un organismo muere. Pero si ya logra conseguir los bits de comida, lo que hace es alimentarse de energía y posterior a ello puede pasar a lo que es ya la selección de una pareja. Entonces, de aquí se puede concluir que los que tienen un movimiento eficiente gastan menos energía y van a recorrer más distancias rápidamente. Estos gastan más tiempo y de esta manera pueden gastar más tiempo buscando pareja que comida. En este caso, ¿cómo eligen la pareja? Cuando el estado de un SymBot cambia, ya se alimentó, sobrevivió y tiene ya la energía suficiente, este SymBot va a pasar a otro modo que es el buscar la pareja. Y aquí va a buscar en un radio de aproximadamente, visualiza 20 SymBots mediante una fotografía, a manera de una fotografía y va a escoger el que según el algoritmo de la hipótesis satisfaga el criterio de atracción. Entonces, en cada uno de estos va a haber un algoritmo asociado que se usa para medir una característica fenotípica particular en el cuerpo de cada SymBot. El que tiene mayor valor va a ser el que va a ser elegido. Entonces, este diseño justamente pretende permitir que el fenómeno de la selección sexual, donde la población trata de maximizar su atractivo, incluso en detrimento de la eficiencia. Cuando dos SymBots ya se emparejan, un descendiente va a aparecer entre ellos, se va a generar un nuevo SymBot. Entonces, este es el que va a heredar los bloques genéticos de ambos progenitores. Es preciso indicar que esta simulación no se da con base a un macho y una hembra, únicamente con base a una similitud para generar un apareamiento y generar un nuevo organismo que sería asexuado en este caso. Para aquí se utiliza un algoritmo genético estándar con una técnica de cruce y en genes aleatorios puede ocurrir alguna mutación aleatoria. Depende cómo el algoritmo, es un algoritmo predeterminado, pero con base a la hipótesis que se quiera demostrar, se va a hacer la simulación. De aquí justamente se veía un estudio en donde con base a los criterios de atractivo de color similar o de colores llamativos, como es en el caso de algunas aves, cuando se activan los SymBots eligen parejas cuyos cuerpos contienen un espectro de color más cercano al suyo. Entonces, un experimento lo que hacía es pretender fomentar el emparejamiento entre razas añadiendo un nuevo criterio de atractivo, por ejemplo, colores opuestos, o se le puede poner el criterio de colores similares o colores llamativos. Y cuando esto se activa, la población justamente converge en un estado de perpetuar lo que es la diversidad. Con base a este simulador se pudo concluir se concluye actualmente que los simuladores de vida artificial todavía permiten generar muchas mejoras que no se consiguen acercar con objetos reales de estudio. Entonces, la simulación, en este caso, los algoritmos de simulación
han permitido generar bueno, estos beneficios. Sin embargo, algunos simuladores funcionan y sirven para estudiar y descubrir fenómenos que a simple vista no se pueden apreciar. O a su vez también para corroborar en la medida de lo posible hipótesis que por cualquier motivo no se pueden probar en experimentación, de tal manera que se puede acortar lo que son los tiempos de estudio, infiriendo resultados con base a hipótesis en cuanto a lo que sería selección sexual. Y con esto terminaríamos ya la presentación del grupo, agradeciéndole su atención bueno, alguna pregunta estamos para resolverlas. Muchas gracias, felicitaciones por sus excelentes disertaciones. En este momento está habilitado el chat para que los participantes puedan hacer las preguntas a los expositores o si gustan que les amplíen algo más en el tema, estamos prestos para poderles ayudar. No sé si es que vamos escribiendo en el chat. Mientras se presenta la interacción con los participantes, hay algunas preguntas que nos gustaría que despejen los expositores de esta tarde. ¿Una mutación genética puede ser causada por un cambio en uno o más nucleólidos del ADN? No sé si alguien de los expositores nos puede ayudar ampliando esta pregunta. Sí, ¿cómo están? Respecto a la pregunta, efectivamente las mutaciones que se las llama moleculares, génicas o puntuales, es en donde ocurren estos aspectos, ¿no? Puede haber un cambio en una sola base, en un solo nucleótido, ya puede haber una mutación y esto se conoce como un polimorfismo de nucleótido simple. Aquí tenemos una variante de un gen y eso es lo que nos diferencia de unos de otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, este polimorfismo de nucleótido simple es aquel que si es que se encuentra en la población mayor al 1%, o sea, que se lo identifique, es conocido ya como un polimorfismo. Menor a este porcentaje, todavía no se lo conoce como una variante genética, ¿no? Entonces, podemos hacer una mutación de nucleótido simple o como ya les he mencionado, también puede haber unas modificaciones, unas mutaciones ya a partir de 2 o más nucleótidos, ¿no? Que pueden incluirse de lesiones, inserciones, traslaciones, que nos van a dar mutaciones cada una diferentes, ¿no? En el aspecto de genética y de igual manera en la proteómica. Muchas gracias, Marco, por su intervención. Tenemos preguntas en el chat. Samantha Vasco, para todos. Buenas noches, excelente exposición. ¿Creen que hoy por hoy la bioinformática debe ser una materia básica del pregrado en la medicina? Buenas noches con todos. Yo creo que sí, hoy por hoy la bioinformática y toda la capacidad que nos da para poder analizar el ADN, hablando de nosotros propiamente como maestría en biología computacional, resultaría muy importante aprenderla en el pregrado. Sí, muy importante. Claro que al principio, y bueno, ¿no? Dependiendo del interés de las personas, pues hay partes en las cuales pues, nos enseñan en bioinformática ciertos softwares, ¿no? Ciertas bases de datos para analizar datos genómicos y por el otro lado, pues hay también las personas, me incluyo yo, que nos enfocamos un poco más en hacer código, ¿no? Hacer código, utilizar, por ejemplo, Python, programas estadísticos como R para hacer esos análisis, ¿no? Entonces, nuevamente considerando la bioinformática, yo creo que sí, en el país o en el pregrado como experiencia, pues en mi pregrado sí, o sea, me dieron bioinformática. A nivel internacional, yo creo que igual está tomando bastante fuerza esta materia. Gracias. Muchas gracias, Milton, por su respuesta. Tenemos otra pregunta en el chat. Jorge, para todos, pregunta. ¿Los óvulos pueden rechazar espermatozoides?
Salo, me parece que se cortó un momento tu audio. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Con gusto. Los óvulos pueden rechazar espermatozoides que no cumplen con los criterios de selección. Buenas noches. Sí, a ver, lo que pasa es que los óvulos, lejos de ser una célula pasiva, también se ha demostrado que pueden ser una célula que tiene mayor actividad. Sin embargo, este estudio es muy nuevo. El óvulo como tal tiene un mecanismo, una molécula de azúcar, que le permite al espermatozoide adherirse. En función de la genética que tenga ese espermatozoide, es el fenotipo de este espermatozoide. Cuando la genética es deficiente, el óvulo puede no anclar molecularmente ese espermatozoide, evitándolo. Sin embargo, este estudio es bastante nuevo. Lo que sí se ha comprobado es que existen animales que tienen la capacidad de expulsar el semen de los machos cuando ven que los criterios, por ejemplo, de salud de ese macho son bastante inadecuados. Muchísimas gracias por la respuesta, Edison. No tenemos más preguntas en el chat. No sé si los participantes de esta noche quieren acotar algo más a la exposición que acaban de hacer. Bien. Muchísimas gracias. Felicitaciones por esta brillante exposición a quienes participaron. Con el tema de hoy, las gracias también a los asistentes que estuvimos atentos a esta valiosa información. De parte de la Pontificia Universidad Católica, les deseamos una muy buena noche y agradecemos su presencia. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una buena noche.